Dios le bendiga a cada uno de los amigos y amigas que van a ver este video. Le damos gracias a Dios en este hermoso día, porque dice su santa y bendita palabra que nuevas son sus misericordias para con cada uno de nosotros. En esta hermosa mañana nos encontramos en un testimonio de cambio y le damos gracias a Dios porque sabemos y creemos que es el único que puede cambiar y transformar la vida del hombre. Por más cosas, situaciones que el hombre haya pasado, sabemos y creemos que Dios tiene el poder para poder restaurarlo. En este hermoso día me encuentro junto a una persona que Dios tocó su corazón para poder venir a testificar las maravillas y la grandeza en cuanto Dios ha hecho en su vida. Amén. Y estamos agradecidos con Dios porque Él es fiel. Y yo le invito a todos los hermanos que están viendo este video, que lo van a ver, que se queden hasta el final, porque creo que este testimonio va a ser de edificación para muchos. Estuvimos hablando unas cositas en cuanto al testimonio de la vida de este hermano impactante, cosas tremendas que Dios hizo, pero vamos a verlo hasta el final. Le invito a que comparta, que comente, nos deje su me gusta y que comparta a un amigo o una amiga para que sea de edificación. Y recuerde que esto es un testimonio de cambio. Bien, llegué esta hermosa mañana, como les decía, nos encontramos junto a un hermano que se estará presentando para la gloria y honra de Dios. Te bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga, hermano Luis, gracias por la invitación y poder ser parte de este No, ven, el gusto es mío poderlo tener aquí para que sea de edificación, este testimonio que nos tiene usted preparado para todos los amigos que nos están viendo ahora. Amén. Hermano Carlos, preséntese. Ya lo presenté yo, ya le dije el nombre, pero preséntese otra vez para todos los hermanos que van a ver. Dios le bendiga a mis santos hermanos y todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Carlos Burgos, tengo la edad de 48 años, soy del cantón Colimes, provincia del Guayas. ¿Desde Colimes? Así es. ¿De Colimes? ¿Cuántos años vivió en Colimes? Aproximadamente 23 años. ¿Soltero, casado, divorciado, viudo? Actualmente soy casado, tengo una bella esposa y dos preciosas hijas. ¿Y actualmente dónde vive mi hermano Carlos? Bueno, vivo aquí en la ciudad de Guayaquil, en un sector del norte, específicamente la cooperativa Pastor Vera, sector Juan Montano. ¿Ya cuántos años lleva viviendo, ya residiendo aquí permanentemente en Guayaquil? Aproximadamente 25 años. ¿Qué tan difícil se le ha hecho adaptar, se le hizo adaptarse a esta ciudad, una ciudad grande, una ciudad donde hay un poco de caos desde muchos tiempos atrás? Bueno, como es normal, cuando nosotros emigramos de un determinado lugar, es decir, del campo o de un pueblo, a la ciudad, obviamente que es un tema muy difícil, una vivencia, porque en la ciudad se manifiestan muchos asaltos, robos, accidentes, y como uno no está acostumbrado a tener ese tipo de vida, entonces fue muy dificultoso adaptarme a la ciudad. Muy difícil. Hermano Carlos, usted me dice que viene de Colimes. Su padre y su madre, ¿cómo se llaman y quiénes son? Bien, mi padre se llamó Nicasio Antenor Burgos porque él no vive, y mi madre se llama Ana Adelina Pluas Burgos. ¿Actualmente vive ella? Actualmente ella vive. ¿Cuántos años tiene ella? En realidad aproximadamente como 60 años. 60 años. Sí. ¿Cómo fue su crianza con ellos? Usted me contaba algo muy importante, que usted en sí no vivió con ellos, con sus padres. Usted vivió alejado de ellos. Claro. Cuéntenos un poco acerca de aquello. ¿Cómo fue su niñez? Bien. Mi niñez ha sido bastante dolorosa y a veces me cuesta hablar de ese tema porque toca mis sentimientos. Entonces estamos para eso. Pero hoy voy a glorificar el nombre del Señor porque sabemos que el Señor precisamente se duele de cuando alguien pasa una necesidad o está sufriendo experiencias muy, muy duras. Entonces, comienzo con decirle así, hermano, mi niñez. Bien, como le dije, yo me crié en Colime con mi abuela paterna.
Yo tenía como un mes de nacido, 2 meses aproximadamente, y mi padre murió, nunca lo conocí, Nunca lo conocí. nunca lo conocí. Ah, Mi abuela paterna me cogió, pero hay algo que quiero decirlo en este día dentro de aquello. Hay dos versiones en mi vida en cuanto a ese tema. Eh, Mi abuela paterna me comentó de que en ese tiempo, cuando mi padre murió, yo aproximadamente tenía como 2 meses, entonces ella escuchó que mi mamá biológica me andaba regalando. wow. Entonces ella escuchó esa parte y dice que no dudó e inmediatamente fue a verificar si era cierto y se acercó donde mi madre biológica. Entonces, y le dijo estas palabras: he escuchado que tú estás regalando a mi nieto y si lo estás haciendo, quiero decirte que este día yo me lo llevo. Y dice que ella cuenta que le contestó a mi madre: no, la gente está diciendo es mentira, y que aparentemente estaba llorando en ese momento, pero no tardó mucho tiempo y Se lo dio. se lo dio. O sea que usted nace, su papá muere, no lo conoce y su mamá lo andaba regalando. Wow. Sí. Y desde temprana edad, eso es lo que su abuela le cuenta a usted, que desde temprana edad su mamá, como quien dice, me va a deshacer de este muchacho. ¿Sabes qué? Lo voy a regalar. Lo mejor que tal vez ella piense, en su ignorancia pensaba regalarlo. Pero su abuela escuchó y dijo: no, yo lo voy a coger a mi nieto. Entonces su abuela viene y le dice eso y su mamá aparentemente no era verdad lo que la gente decía, ¿no? Quiero seguir con el relato. Fluya, dama, entonces. Entonces mi madre, al escuchar eso, dice que ella cuenta que la ropita que yo tenía me la sacó, y ella se fue preparada con una toalla grande para envolverme en ella y traerme. Y dice que no quiero nada de tu ropa, pues yo lo voy a coger. No aceptó nada. Y así pasó. Ella me llevó a su casa y me crié junto con ella. Es decir, yo no conocí a mi padre ni tampoco a mi madre. Desde muy pequeño. Desde muy pequeño me crié, y mi madre, a partir de ese momento, nunca me fue a visitar a mi casa. Nunca. Hasta Desde- el día de hoy. Pasaron 17 años. Wow. 17 años para yo conocer a mi madre. Pero, le cuento, hermano Luis, y a todos ustedes, en esos 17 años, con lo que mi madre me contaba, fue creciendo rencor en mi corazón. Porque 17 años que nadie te visite es traumante y es muy triste. Sin conocer a tu madre Mi biológica. padre, y el saber que ella sabía dónde yo había quedado y que no me visite. Wow. Imagínense lo que fue acumulando en mi corazón, de tal manera que yo me crié con esa idea de que un día quería conocer a mi madre y preguntarle cuán cierto era lo que me habían contado y por qué no, dentro de ese tiempo, no me había visitado. Muchas preguntas tenía. Sí, muchas preguntas. Mucho dolor. Sí. Y pasó el tiempo. Uno de mis hermanos, de parte de madre, me invitó un día a conocerme. Yo le pedí permiso a mi abuela paterna para que me permita ir, y entonces... ¿A qué edad sucedió eso? Que su hermano le invita. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo 7 hermanos varones y una hermana. Ya, y viene uno de sus hermanos y le invita a conocer a su mamá. Así es. Ya, ¿y cuál fue su reacción? ¿A los cuántos años usted tenía ahí en ese A los tiempo? 17 años. 17 años. 17. 17 años de no haber conocido a su mamá, y de ahí viene la invitación por parte de un hermano. ¿Qué sucedió ahí? Ya, entonces, al invitarme a conocer,
yo sentí la oportunidad que esperaba hace mucho tiempo. Pero su corazón sentía odio, Sí. sentía todo eso. Y Así aún es. así quiso ir para que, a lo mejor para reprocharle todo ese tiempo que no estuvo con ella, o por qué. No, para preguntarle Wow. por qué me había abandonado y por qué nunca me había ido a visitar. Wow, esa era la única pregunta que usted Sí. tenía. Y esa No pregunta era, parece. no era para reclamarle. Y esa pregunta parece que no fuera significante, pero es algo que trae una profundidad tal vez para alguien que lo ha vivido, ¿no? El por qué. ¿Por qué lo hiciste? Así es. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, acepto la invitación, me da el permiso mi abuela paterna y voy con mis hermanos. Viajo de Colibres aquí a la ciudad de Guayaquil, donde actualmente vive mi madre. Entonces, lo primero que cuando llegué a la casa de mi madre es saludarla y decirle todo lo que tenía en mi corazón. Fue. Y decirle yo quería hablar con usted, quería preguntarle qué tan cierto es lo que me dijeron, que usted me estaba regalando. Ella me supo contestar que la gente habla cosas y que no era así, pero nunca me explicó el verdadero motivo hasta después. Entonces, ¿qué pasó allí? Yo cogí y le dije todo lo que tenía en mi corazón, pero no me dio respuesta a una satisfacción del porqué. Nunca me dio. Pero le dije estas palabras, hermano mío. Le dije, yo no estoy aquí para juzgarlo, ya, porque se encarga Dios de juzgar todo aquello. Yo estoy aquí para preguntarle y que me diga por qué. ¿Por qué en 17 años nunca me fue a visitar? Nunca te envió ni para la leche, ni para los pañales, ni para un arrocito, nada. Nunca. Wow. ¿Qué sucedió ahí en ese momento en su corazón? ¿Cómo se sintió? Al confrontar a la mujer que es su madre y que nunca la había visto durante 17 años y que tenía una pregunta, el por qué me habías abandonado y nunca me fuiste a visitar, no me diste ni para una leche ni para un arroz. ¿Por qué? Usted estaba desahogando todo lo que sentía en su corazón. ¿Qué pasó ahí después de todo eso que usted le dijo ahí? Sentí como que me quité algo dentro de mí. Aparentemente ya había salido todo, pero no era así. Seguía muchas cosas en mi corazón, porque no me había dado una respuesta que verdaderamente valga la pena en cuanto a ese tema. Nunca me dio una respuesta clara donde yo tendría que sacar todo lo que había en mi corazón. Difícil criarse sin el amor de una madre. Y eso a usted causó dolor, causó odio. Aparte de eso, ¿qué más causó en usted? Porque tal vez ahorita nos están viendo aquí muchos de jóvenes. Tal vez nos están viendo muchos amigos que fue su niñez marcada. Gloria al nombre de Cristo. Y es impactante escuchar este testimonio de cómo su mamá desde muy temprana edad lo estuvo regalando. No lo quería prácticamente. Su padre se muere, su madre lo regala, su abuela lo recoge. Y es duro saber, amado amigo que nos está viendo, de cómo vivir una vida lejos del amor paternal y maternal de una madre, sin el calor. Pero le damos gracias a Dios porque Dios siempre tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y tal vez usted que nos está viendo a través de este testimonio, usted se puede sentir identificado con el testimonio de nuestro hermano que está aquí contándonos. Amén. Y sigamos, hermano Carlos. Entonces, una pregunta que también tengo es, usted cuando vivió con su abuela, ¿cuál fue su rumbo? ¿Vivió calle? ¿Anduvo en malos pasos? ¿Cómo fue su vida ahí para allá? Después que habló con su mamá, usted dice que habló con su mamá, ¿qué pasó ahí y qué pasó después? Después de hablar con mi mamá, me quedé un tiempo allí. Un corto tiempo me quedé viviendo con ellos para experimentar, para vivir cómo era ella. Entonces el ambiente donde yo estaba viviendo con ella fue aún más terrible.
porque como mi madre tuvo hijos de diferentes compromisos, obviamente hermanos de diferentes padres, y no fue la aceptación de ellos hacia mí. No había paz en ese hogar. Mis hermanos salían, mi madre gritaba, era una persona violenta, un caos total, que inclusive dentro de ese entorno había mucha venta de droga en el lugar donde ella vivía. Entonces vivía en la 17 y Cuenca, para que tengan una idea de la zona donde ella vivía. Entonces, a una cuadra de la calle famosa Salinas. Entonces era un caos. Y yo ya quería regresarme a Colimes, donde me crié, pero como no tenía dinero, tenía que soportar hasta que me pudieran dar dinero. Pero yo ya anhelaba mucho en salir de esa situación. Era terrible la situación al vivir ahí. Era muy terrible. Pero le cuento que en Colimes yo tenía paz, a pesar de que me crié con mi abuela paterna y sin padre ni madre. El hogar donde me crié fue muy bueno, me inculcaron muchos valores. No fui en esa edad de 0 a 17 años, no fui una persona callejera. Yo anhelaba salir con los demás como todo joven, pero no pude hacerlo porque mi madre me restringía mucho, mi abuela me restringió mucho. Fue estricta su abuela. Sí, fue muy estricta, solo me dejaba para ir a jugar pelota después de cumplir con mis responsabilidades, y hasta la edad de 17 años yo no estuve fuera y no probé ningún tipo de vicio. Una sustancia. Una sustancia. No anduvo usted en pandilla ni nada. Tampoco anduve en pandilla. Qué difícil fue para usted el saber que tenía una madre y un padre que había fallecido y que nunca estuvo ahí. El saber de que usted veía muchos hijos, muchas personas, jóvenes, adolescentes, su tiempo, y que sus padres iban, su padre real, su mamá, ver ese abrazo, ver ese cariño de padre a hijo, de hijo a padre, a madre. ¿Cómo se sentía usted? Porque me imagino que eso fue duro. En verdad, mi abuela paterna fue cubriendo esos vacíos que me faltaron, pero yo, a la verdad, eso es, ustedes que me están viendo y de pronto se identifican con lo que estoy contando, es muy duro vivir sin el consejo y la protección de un padre y una madre. Mi abuela paterna pudo darme lo poco que tenía, pero me faltó muchísimo los consejos de un padre, de una madre, porque yo veía en los demás que ellos tenían lo que normalmente se tiene que tener a tu familia. Y eso fue muy duro para mí en mi vida. Y no solamente en la edad que le estoy contando, sino aún hace aproximadamente 4 años atrás, todavía eso había marcado mi vida, porque yo no podía tratar estos temas porque era muy sensible, porque aún conociendo de Cristo sentía dolor. Aparentemente yo ya había perdonado, porque cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos en Él y las cosas viejas pasaron, pero hay cosas que uno guarda en el corazón. Cuando cree que ha perdonado todo, yo creía que había perdonado a mi madre, todo aquello, pero no era así. O sea, usted ya era creyente, en ese tiempo usted ya se había convertido y usted no había perdonado. Aparentaba que todo estaba bien, pero había algo dentro de lo profundo de su corazón que solo Dios lo conocía, el que no había perdonado a su mamá a totalidad. Así es, hermano Luis, y así es. ¿Cómo se mantenía usted ahí? Le pedía al Señor que siempre preparara mi corazón, que lo limpiara y
que quería ser libre de toda opresión lo que estaba sintiendo. Pero, como le dije, pasaba el tiempo y nada. ¿Por qué digo que no había perdonado, hermano Luis, y lo que me escucha? Y si tú te identificas con esto, quiero decirte en este día que experimentes el perdón, que perdones por más doloroso que hayas experimentado y que esto te haya creado rencor en tu vida. Tienes que perdonar para poder ser libre, porque la Biblia dice que si tú no perdonas a los hombres, Dios tampoco te perdonará a ti. Y si tú quieres ser libre, tienes que hacerlo. Entonces yo le oraba al Señor y las caricias, como le decía hermano Luis, de un padre, una madre que anhelaba tanto, aún en la edad que tengo. Yo le dije un día al Señor llorando y no estaba arrodillado nada, sino que le dije: Señor, cómo quisiera que mi madre, quisiera que mi madre me diera un abrazo. Tantos años que no lo he tenido. Quisiera que me diera un abrazo y poder decir: hijo mío, te quiero, te amo. Yo le decía al Señor un día, y así como ustedes me ven en este momento, que me pone sensible esta parte, que me permitiera experimentar aquello. Hermanos, amigos que me están escuchando, y hermano Luis aquí, Dios contesta la oración cuando tú lo dices de corazón. Pasó un día que no pasó una semana, tal vez, de lo que yo pronuncié al Señor, que me permitiera experimentar esto. Voy a visitar a mi madre, en tiempo así como ahorita de invierno. Llego allá con mi familia y conversando con ella, le llevé unos víveres y conversamos muchas cosas. Entonces ella me dijo allí, toqué el tema nuevamente, que por qué no me había ido a visitar en este tiempo. Entonces ella me dijo, ahora sí me dio una respuesta que ya con un horizonte más claro. Me dijo que era una petición de mi padre al morir. Wow, que, tremenda petición. Que se quedara con mi abuela paterna, que me quedara yo con mi abuela paterna. Entonces, y que era una petición de él. Pero todavía no me había respondido porque en ese tiempo no me había ido a visitar, porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces ella me comentó parte de su vida, y mire lo que me están escuchando, a veces uno juzga sin saber la realidad de las cosas. Yo en el tiempo anterior juzgué a mi madre por no haberme ido a visitar en 17 años, pero no le había preguntado a mi madre cuál era su vida por la cual había tomado esa decisión de hacerlo. Y quiero decirlo en este día. Mi madre me contó en ese tiempo que la fui a visitar, que ella a la edad de 11 años tuvo que emigrar a esta ciudad. Imagínense, de 11 años en una ciudad, sin tener padre ni madre, ni un lugar donde quedarse. Y entonces ella tuvo que trabajar temprana edad para poder sustentarse ella, y quedó embarazada de edad muy temprana. Jovencita. Qué sé yo, tal vez 14, 15 años después de haberme tenido en mí. Entonces, imagínense, hermanos, amigos, no juzguemos apresuradamente. Yo lo juzgué de esa manera porque a mí no se me había contado una versión, pero no había escuchado la otra. Y durante esa semana que me fui a visitarla, a mi madre, ella me conversó todo esto, y entonces pude entender mejor las cosas. Pero ¿qué pasa? Que como era de invierno, comenzó a llover mientras estaba donde mi madre. Y entonces ya no pude regresarme con mi familia a mi hogar, porque Dios hace las cosas perfectas. Ustedes, hermanos que me escuchan y amigos, hay una historia en la Biblia que es de Saúl, cuando él iba a ser ungido rey. Dice la Biblia que se perdieron algunos animales que él tenía que pastorear,
Pero esto provocó la ira donde Samuel, los propósitos de Dios. Así provocó Dios la ira a mi madre en esa semana para hacer algo especial y romper todo yugo de rencor, de falta de perdón que todavía había en mi corazón. Sigo el relato. Entonces mi madre comenzó a conversar y comenzó a llover, ya no pude regresarme a mi casa con mi familia. Y ella tenía un negocio de venta de comida, le hicimos el consumo. Y entonces mi esposa le estaba ayudando en la preparación de esta comida. ¿Y qué pasa? Que al llegar aproximadamente a las 7 de la noche, viene mi madre de la cocina y viene y me da un abrazo y me dice: hijo mío, ¿cómo no te voy a querer si tú eres mi hijo? Y nos abrazamos y yo sentí algo muy especial en mi vida. Pienso que Dios rompió toda cadena, todo dolor y todo rencor que yo había tenido en ese momento durante tantos años. Sintió algo que salió. Sí, algo especial. Y tal como le había dicho a Dios que me permitiera experimentar un abrazo de mi madre, lo hizo Él. Lo cumplió. Eso es parte de mi experiencia, de lo que estoy contando este testimonio. Tan anhelada de sentir un abrazo. Por primera vez, sentir el calor. En los 44 años que aproximadamente tenía cuando pasó eso, pude sentir el abrazo de mi madre con toda sinceridad. Mire, 44 años tuvo que pasar para yo sentir un abrazo de mi madre. Terrible, ¿no? Saber que uno anhelaba, o usted muchas veces anhela ese abrazo de esa madre. Tal vez muchos que no están viendo no se han criado con su madre ni con su padre. Y ellos anhelan tanto eso como lo que usted dice, hermano, ¿no? Cosas que para muchos es pequeña, pero para otros es valiosa, es grande, sentir un abrazo de ese ser querido, de esa madre que te trajo al mundo. Hermano Carlos, ahora, Dios contestó la petición de su corazón, pero cuando usted ya era cristiano. ¿Cómo usted conoce a Cristo? Quiero que me cuente esa parte, porque yo sé que los hermanos y amigos que nos están viendo quieren saber también eso. Usted vivió 17 años fuera, se crió con su abuela muy estricta, vivió una infancia donde nunca conoció a su padre ni a su madre, y una promesa que su padre le había hecho a su madre. Entonces, ¿cómo viene a los pies de Cristo y a qué año, a qué edad usted conoce a Dios? ¿Y cómo fue que Dios trató con su vida? Bien, gloria a Dios. Como he estado contando, ¿no? Emigré a la ciudad, entonces comencé a trabajar y pasó el tiempo, conocí a la que ahora es mi esposa. Tuve un tiempo de 1 año aproximadamente en el noviazgo, luego me caso con ella y llevaba 6 meses de casado. Y entonces, como por el mes de julio de ese año, entonces me hacen invitaciones a la iglesia, la casa de oración primitiva, un joven llamado Eduardo Esmeralda Mosquera. Entonces me hace la invitación a la casa de oración primitiva. Entonces yo iba, pero para ese entonces, quiero decirle, hermanos y amigos, antes de aquello, yo recuerdo que en el lugar de trabajo, cuando estaba soltero, se acerca un joven que lo había conocido hace mucho tiempo atrás, que era cristiano. Él me da una tarjetita con un dial de 106.1 de una emisora cristiana que hoy se llama BBN, pero en ese tiempo se llamaba RRB. Entonces
estando yo en el trabajo soltero, él me da esa tarjetita con ese dial, pero yo reaccioné como todas las personas cuando se le predican, así que no cometas ese error que a veces cometemos y que yo también lo cometí, de rechazar cuando Dios te da un tratado o algo para mostrarte el plan de salvación para tu vida. Usted lo rechazó. Yo rechacé, lo rechacé no votándolo, sino en no leyéndolo. Lo que hice es guardarlo en mi billetera. Como muchos hacen. Como muchos hacen. Pero lo guardé y entonces pasaron unos años, aproximadamente 6 años. Cuando estaba de noviazgo con la que es mi esposa, usted sabe, hermanos y amigos, que cuando uno no conoce de Cristo, guarda tanta basura en nuestra billetera que para aumentar el ego de las tantas victorias, entre comillas, de enamoradas. Yo guardaba tanta basura en mi billetera y tenía un sobrino que tenía una conversación, una amistad muy buena. Un día decidí sacar toda la basura que tenía en mi billetera porque empecé una relación seria con la que es mi esposa. Y entonces entre las basuras que tenía allí, quemé todo, menos la tarjetita que me habían dado hace 6 años. Hace 6 años no lo había. Sí. Entonces yo comencé a leerla y decía allí en la tarjetita una pregunta. Si mueres, ¿dónde iría tu alma? ¿En el cielo o en el infierno? Y estaba allí un texto que no recuerdo bien, que era un salmo donde dice que todos los malos fueron trasladados al Seol, la gente que se olvidan de Dios. Y entonces también había Apocalipsis 21:8, que dice que todos los mentirosos, los cobardes y idólatras no entrarán en el reino de los cielos, sino que serán echados al lago de fuego. Entonces yo vi eso y me impactó lo que decía allí. Pero como hacemos normalmente, nos asustamos y luego lo olvidamos. Pero pasa el tiempo, cuando ya me caso con mi esposa, teniendo 6 meses de casado, ya para ese entonces me estaban predicando la palabra de Dios. Este joven Eduardo me había invitado a la casa de oración primitiva. ¿Y qué pasa, hermano Luis y hermanos que me escuchan? Llego un día a mi casa y no recuerdo bien si yo encendí en la radio. ¿Y qué pasa? Que escucho precisamente este dial 106.1. Escucho un predicador hablando de la palabra de Dios. Mi esposa me sirve la comida, llego de mi trabajo y yo no atiendo la comida. Fue tan impactante el mensaje que estaba en ese momento el predicador hablando, que yo no probé nada de comida. Cuando el predicador termina de su sermón y comienza a decir si le ha impactado, si ha entendido este mensaje, haga la oración de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces yo acepté y en mi casa hice la oración de fe a través de la radio BBN. Poderoso Dios. Mire los propósitos de Dios. Entonces yo hice la oración de fe, no le dije a nadie, pero hermano Luis y hermanos los que me escuchan y amigos, al día siguiente yo viví como que Dios había sacado una venda de mis ojos y comencé a ver las cosas tal como son y a llamarle mal a lo que es mal, bueno a lo que es bueno, pecado a lo que es pecado. Fue un cambio, una administración del Espíritu Santo de Dios con usted en ese momento en su casa. Así es, hermano Luis. Entonces, a partir de ese momento comencé a ver las cosas diferentes.
Y ya para ese entonces fui yendo a la iglesia primitiva. Entonces comencé a sentir cambios en mi vida. Pero hay un detalle, que yo no había llorado todavía. Mire la dureza Lo que en mi le corazón. pasa mucho en estos tiempos, que no lloran, ya. Entonces no había llorado y le dije, Señor, estando en la iglesia primitiva en uno de los cultos, le dije, Señor, yo quiero sentir como ellos están sintiendo, porque veía a los hermanos llorar y yo no lloraba. Tan duro estaba mi corazón, hermano, amigo y hermano Luis, que todavía no había sido ministrado en esa área de mi corazón. ¿No creen ustedes que es por la vivencia que le estoy contando que tuve? Todavía había ciertas secuelas en mi corazón y dureza. Y eso no permitía que el Espíritu Santo haga. Amén. Entonces yo les decía al Señor, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Y el Señor me contestó aproximadamente 6 meses después. Wow. Cuando había un bautismo, y entonces yo me colé entre los hermanos que iban a ser bautizados, porque yo nunca recibí clase de bautismo, pero ya Dios estaba tratando conmigo. Su anhelo era que se quería bautizar. Yo anhelaba ser bautizado, porque anhelaba servirle al Señor, porque ya estaba convertido Él. Pero todas estas cosas estaban siendo tropiezos en mi vida. Entonces, para que el Espíritu Santo opere y poder servirle al Señor, contestó el Señor en ese bautismo. Me colé y recuerdo tanto a un hermano que ya partió a la presencia del Señor, el pastor evangelista Felipe Yela. Antes de bajar a las aguas, él coge su guitarra y comienza a cantar esta alabanza. Demos gracias al Señor, demos gracias. Comencé a sentir la administración del Señor en mi vida, que no exagero, sentí un calor en mi vida, y fuerte, y comencé a tener lágrimas en mis ojos, y mientras él cantaba yo decía, gracias Señor, y no estaba llorando de pena, estaba llorando de una emoción y un gozo, y mientras más lo hacía, más lágrimas salían, rodaban por mi mejilla caliente. Y no exagero, pero yo creo que hice un pequeño charco sobre mis pies. Todas las lágrimas acumuladas durante de que tenía uso de razón, por todo lo que me había venido sucediendo, parte de lo que me había venido sucediendo en mi niñez, mi juventud y aún en lo adulto, tenía tantas cosas acumuladas en mi corazón que Dios contestó en ese momento esa petición. Y creo que ahí fue un día también maravilloso, porque me sentí como las águilas, libre. Sintió algo especial, algo en especial ese día. en mi vida antes de bajar a las aguas. ¿Y se pudo bautizar? Me bauticé, pregunté qué era lo que tenía que hacer para poder bautizar. Y el hermano que estaba dirigiendo la charla allí, yo escuché, pero luego me le acerqué a él para preguntarle y decirle qué me impide bautizarme. Y gracias a Dios pude hacerlo. Pero quiero decirte en este día que no tomes este testimonio como una historia. Quiero decirte en este momento que me estás viendo y escuchando, que quizás te identifiques conmigo, que quizás no tuviste un padre y una madre cerca de ti para darte esas caricias y el consejo, que es importante tenerlo, como yo me crié. Quiero decirte en este momento que Dios estaba viendo mis pasos. Y quiero decirte que Él siempre estuvo allí, aunque no lo conocía, y como tal vez tú no lo conozcas, quiero decirte que Él estaba conmigo. Porque a pesar de todo este proceso de sufrimiento que pasé, y que quiero contarte también que
A mí tuve un tiempo de que se me burlaban en mi trabajo. Wow. Yo estuve una vida muy enfermiza, siempre estaba visitando médicos y se me burlaban en mi trabajo y yo les decía esta frase: ustedes se burlan de mí porque no saben lo que yo estoy sintiendo. Tenía mucho sufrimiento en mi corazón de las burlas que tenía en mi trabajo. Hermanos y amigos, hermano Luis, a pesar de yo tener un trabajo en mi vida de soltería, yo no tenía paz porque iba a los lugares, centros comerciales, iba al malecón, veía a las parejas abrazadas, cogidas de la mano. Yo no tenía aquello porque estaba bien vestido, estaba con dinero, pero no tenía nadie en compañía mía. Y eso era fatal para mí. Estar solo, me encontraba solo, como tal vez tú te encuentres en este momento y digas de pronto: Dios me ha abandonado, a mí nadie me quiere. No, Dios estaba conmigo aunque yo no lo conocía, porque me guió al lugar correcto, me guió a conocer la verdad, a escuchar el mensaje de salvación que transformó mi vida. Y es por eso que en este momento estoy contando mi testimonio de cómo Dios, a pesar de que yo no lo conocía, Él me conocía, me trajo a sus caminos para poder darme la vida nueva que hoy estoy viviendo en Él. Me dio una esposa, me ha dado unas hijas, me ha dado la salvación, que es lo más grandioso, que lo consiguió a través de la cruz del Calvario y derramar su sangre por mí y por ti que me escuchas y por toda la humanidad. Solo espera que tú le abras su corazón, que le permitas a que Él obre en tu vida, sacando todo rencor, todo lo que has estado viviendo en tu vida de niñez, de juventud y aún como adulto. Quiero decirte en este día que Cristo te puede liberar de todo aquello como lo ha hecho conmigo, y que hoy estás escuchando y viendo que lo hizo conmigo, así también lo va a hacer contigo. Y lo quiere hacer con muchos que no solamente han vivido esta vida, tal vez peor condición que la mía. Porque la Biblia dice que de lo más vil y despreciado escogió Dios. Así que no te sientas que Dios te ha abandonado, sino que Él está presto. Solo espera que tú le abras la puerta de tu corazón y le puedas decir: heme aquí. Señor, si tú transformaste la vida del hermano Carlos que te está hablando, transforma mi vida y cámbiame, transfórmame, sana mi corazón, sana mi alma y sálvame y haz de mí una nueva criatura. Que Dios lo pueda hacer, hermano. Amén. Wow, testimonio impactante, hermano. Que yo creo que aún hay muchas cosas que si nos pusiéramos a contarlas los puntos por punto no terminaríamos, ¿no? Porque una niñez marcada, con un dolor en lo profundo del corazón que solamente Dios lo conocía. Amén. Que eso es muy importante, ¿no? Que cuando usted aceptó a Cristo en aquel día en su casa, a través de aquella radio, Cristo entró a su corazón, pero Él guardaba una raíz de amargura en su corazón, que era la falta de perdón. Que muchas veces por la causa de perdón, la falta de perdón, vienen las enfermedades, pues, hermanos. ¿No ve que eso oprime y según la ciencia médica hace que la defensa se baje y las enfermedades vengan? ¿Por qué? Porque hay algo que nos está oprimiendo en lo profundo del corazón. Entonces eso causa, hermano Carlos, y es bueno saber de que Dios llegó a tiempo a su vida, hermano Carlos. ¿Cuántos años usted tenía cuando Cristo llegó a su vida? ¿Se acuerda? Bien, hermano. Yo tengo 48 años. Y tengo en los caminos del Señor aproximadamente 18. Es decir, que entre los 29 y 30, Cristo vino a mi vida. Porque fue cuando yo me casé, a los 6 meses de haberme casado, es que yo acepté a Cristo. ¿Cómo está su relación ahora con su madre? Le puedo decir que
ya no siento el rencor y todo lo que sentía va mejorando. Todavía me falta mucho por aprovechar el tiempo, porque el tiempo no se lo puede recuperar, pero sí aprovecharlo. Ya estoy conversando más con ella. Mi familia también la he llevado para que la conozca y está mejorando mi relación con ella actualmente. Hermano Carlos, y si hay algo que usted aprendió en ese tiempo de su vida, con la actualidad, usted como padre, ¿qué no haría? Primero, yo trataría de, lo mayor posible, no abandonar a mis hijos, porque es duro. No hay nada mejor que el consejo, el abrazo, la protección, el calor de una madre y un padre. Podrás criarte con tu abuelo, con tu tío, con todas las personas allegadas, pero nunca van a reemplazar la verdadera responsabilidad y amor que un padre y una madre dan a su hijo. Porque yo estoy agradecido con Dios porque usó a mi abuela paterna para criarme bajo su seno. Pero como ya he testificado y he escuchado y visto que había vacíos que solamente un padre y una madre lo pueden llenar. Eso es muy importante porque yo sé que tal vez alguien lo está viendo a través de estas redes sociales, donde quiera que se vaya a compartir testimonio y que se puedan sentir así, solo, triste, pensando que nadie lo ama, pero Cristo tiene un propósito, amén, como lo tuvo con usted, hermano Carlos. Y es bueno eso porque hay padres que aún teniendo a sus hijos no le dan un abrazo, no le dicen cuánto le ama, pero hay uno allá afuera en la calle, como en aquel tiempo usted, que necesitaba por lo menos escuchar la voz de esa madre y decirle, hijo, te amo. Y cuántas cosas que para tal vez un padre puede parecer insignificante, para ese hijo puede ser muy importante, como el abrazo que usted pidió a Dios con su madre, que fue lo mejor. Amén, hermano. Fue grandioso. Y quiero decirle, hermano Luis y amigos que me escuchan, que ahora yo tengo mi familia y trato de aprovechar el mayor tiempo que Dios me da para la familia y en cuanto a mis hijas, darle un abrazo. Ellas ya tienen una edad de 16 y 17 años y aún yo las abrazo y para que nunca le falte, porque esa parte es muy importante en el hogar, fomentar el abrazo caluroso de la familia, porque con el trato que tú le das a tus hijos, en ellos va a quedar un legado para su generación. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón y que tengo el amor de Dios en mi vida, porque así lo dice la Biblia, es que ese amor hace que fluya en mí para poder darle a mis hijas. Por eso si tú todavía no has aceptado a Cristo, necesitas el amor de Dios en tu vida para poder darle a tu familia con amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes rencor, si tú tienes a raíz de amargura por toda la vida que te ha marcado, necesitas a Dios en tu vida para que Él saque de ti todo esto y reemplace con amor, para que puedas darle a tus hijos, a tu familia. Es lo que ahora yo le estoy dando. Es muy importante eso, hermano. Y para ir terminando con esta entrevista, hermano Carlos, a raíz que usted aceptó a Cristo, perdonó a su madre, ¿cómo ha sido de ahí para allá todo esto? Tengo entendido que Dios lo ha honrado a usted con ministerio y con una familia que sirve a Dios. ¿Cómo ha sido ese cambio y cómo se encuentra en la actualidad con su familia? ¿Sirven a Dios o no sirven a Dios? Gloria a Dios. Actualmente, la gracia y la bondad de Dios se ha manifestado en mi vida, como quiere manifestarse en ti. Por la gracia y la bondad de Dios, pues me ha honrado con 2 ministerios el Señor.
el proceso ha sido fuerte, ha sido duro, pero necesita Dios pulirnos para poder entrar en el servicio al Señor. Y hasta la actualidad Dios me mantiene firme en sus caminos. Me honró en el año 2014, justo en el Día del Niño, el 1 de junio que celebran. Hubo un culto en la Casa de Oración Primitiva, entonces de ayuno. Dios ahí me honró con un ministerio en 2014, recuerdo tanto. Me dio el ministerio de evangelista, misionero. Luego aproximadamente 4 años, 4 años atrás, me honró, me añadió con otro ministerio, que es el ministerio de maestro, en el cual estoy sirviéndole en esta área. Es el área donde más estoy sirviéndole al Señor, junto con mi familia. Le estoy sirviendo en la escuela bíblica dominical. Siento una pasión enorme por llevar enseñanzas. Entonces, Dios lo honró con ministerio, su familia sirve a Dios. ¿Cómo se siente ahora su corazón de ver que pasó un tiempo de niñez y de adolescencia muy difícil, que vino a conocer a su madre a una edad ya aproximadamente 29 años, ¿no? Y tuvo ese encuentro con su madre, Dios le concedió la petición de su corazón, tiene una familia, ama a sus hijas? ¿Cómo está ahora el Carlos Burgos? Ahora puedo decir que he sido transformado por el Señor. He sido moldeado en mi carácter, he sido moldeado en muchas áreas de mi vida. Y creo yo que aún necesitamos seguir moldeado en muchas áreas, ¿no? Wow, eso es muy importante, ¿no? Pero en la actualidad, hermano Carlos, ¿cuál es su mayor temor? Mi mayor temor es ver que de pronto mis hijas se aparten de los caminos del Señor, o mi familia se aparte de los caminos del Señor y no sigan sirviéndole al Señor. Wow. Es muy importante eso, ¿no? De que uno siembra en su familia este principio que todas las familias deben sembrar en los hogares, de que es la palabra de Dios, instruir al niño en su camino, ¿no? Entonces, hermano Carlos, para ir terminando, también quiero que usted se dirija a todos los hermanos que nos están viendo con unas palabras finales, a todos esos padres, a todas esas madres, a todos esos hijos que nos están viendo y nos están sintonizando en estos momentos. Bien, el mensaje que puedo dar a todos los televidentes es que, y específicamente a los padres, que es importante que ustedes mantengan una buena comunicación con sus hijos, que en lo posible traten de remediar todas las cosas que hacen que haya separación en la familia, que esa falta de perdón que todavía no se da en algunos padres se lo dé prontamente, porque si esto no se da prontamente, mayormente va a ser la raíz de amargura, las enfermedades, el rencor. Y una cosa es clara, que la Biblia dice que hay un enemigo invisible que se hace visible en todo este tipo de cosas, que está operando en los hogares y que trata de aprovechar esta falta de perdón que se da entre las familias para separarlos, para separar de un hijo a un padre y viceversa. Entonces,
la Biblia dice que toda casa dividida no permanece. Y el hogar tiene que permanecer unido en Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo, pues este es el llamado. Que vengas a los caminos del Señor para que entre en ti una promesa que dice la Biblia, que como dice en el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 16, ¿no? Cuando le dijo al carcelero de Filipo, ¿no? ¿Qué le dijo, hermano Luis? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando tú tomas la decisión, padre o madre o hijo que me escuchas, entra la promesa de Dios a tu vida y a tu familia para que puedas tener un hogar guiado por Cristo Jesús. Que es lo mejor. Que es lo mejor. Y no solamente para que te vaya bien en la familia, sino que está en juego la salvación de tu alma. Que eso es lo más importante, porque recuerda que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por todo lo que Él nos ha dado, inclusive la familia, pero también todo lo que hemos hecho. Y si no estamos preparados para ese encuentro con Dios, es hora que lo pienses, porque tenemos que presentarnos delante de Él, y es muy importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15, para que no venga una condenación. Bueno, es haber escuchado este testimonio, hermano Carlos, de cómo Dios puede cambiar y transformar la vida del ser humano. Que para Dios no hay nada imposible, mi amado amigo. Todo es posible para Dios, y muchas veces Dios va a permitir en nuestra vida cosas que no vamos a entender, como el testimonio de nuestro hermano Carlos, que tal vez puedan haber muchas vidas allá detrás de estas pantallas que se han criado bajo esta situación, una situación donde no conocieron a su padre ni a su madre, sino que más bien tuvieron que vivir un momento difícil en su vida. Y hay muchas cosas que tal vez no entiendan, pero en su tiempo la va a entender. Como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, hoy día no lo entiende, pero lo que no entiende hoy lo vas a entender mañana. Entonces, así pasa, mamá amigo. Entonces les invitamos a que usted se convierta en un canal de bendición y que usted pueda compartir este testimonio de cambio, cómo Dios transformó la vida de nuestro hermano Carlos Burgos, un antes y un después, marcado por el dolor, por la falta de perdón, que muchos hoy en día no podemos perdonar. Él era cristiano, pero no podía perdonar a su madre. Y así vemos muchas veces creyentes que estamos dentro de las congregaciones y no hemos perdonado a nuestra madre, ni a nuestro padre, ni a nuestros hijos. Entonces le invitamos para que usted vaya y se acerque a sus hijos, le abrace, le diga cuánto le ama. Porque yo también me crié en una parte de mi vida en esa área, la falta de amor en el hogar. Amén. Amén. Pero es muy importante, hermano. Entonces le invitamos a que comparta y que recuerde que esto es un testimonio de cambio para la gloria y honra de Dios. Y le damos gracias, hermano Carlos, por haber aceptado la invitación y poder compartir este testimonio que esperemos sea de bendición y que será de bendición para muchos que nos están viendo en este momento. Mi hermano Carlos, ha sido un gusto haberlo tenido aquí, y un saludo final, despídase a todos los hermanos y amigos que nos están viendo. Sé que dentro de poco se va a graduar ya de teología, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Mire, los propósitos de Dios, ¿no? De dónde lo saca y ahora cómo lo está honrando. Eso es muy bueno, hermano Carlos. Todo suyo. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Gracias, quiero darle a Dios por permitirme dirigirme a ustedes con mi testimonio, porque toda la gloria es de Él. En todo el proceso, pues aquí estoy. Y como lo dijo mi hermano Luis, pues Dios me ha permitido prepararme en el Señor para poder servirle con excelencia. Y quiero mencionar también que aún me permitió terminar mi bachillerato en la adultez. Es algo que parece imposible para alguien, pero la Biblia dice que para Dios todo es posible, y también para el que cree. Así que si tú crees lo que es imposible, que creas tú,
Dios lo hace posible. Dios te bendiga grandemente. Que Jesucristo sea en tu vida haciendo la obra que hizo en mí. Amén. Para que puedas el día de mañana estar como yo en estos momentos, dar testimonio de la grandeza del amor de Dios y el poder transformador que Él ha hecho en mi vida y lo va a hacer en ti. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Aleluya. Dios le bendiga grandemente y recuerde compartir. Y esto es un testimonio de cambio para la gloria de Dios. Dios te bendiga.